¿Por qué la nueva cadena de suministros? ¿Por qué la llamamos la nueva cadena de suministros? Como bien lo mencionaba, tenemos, después de haber experimentado varios cambios, varios eventos, situaciones extraordinarias, pues nos toca más que aprender, seguir haciendo cambios o ir evolucionando. Y es por ello que he titulado esta conversación así, la nueva cadena de suministro, porque después de estas circunstancias evolucionamos y adoptamos nuevas formas, nuevos mecanismos, nuevas metodologías. Así que, en mi parecer, estamos en una nueva fase de supply chain o de nunca negociemos desde el temor y nunca temamos negociar. Nunca negociemos desde el temor y nunca temamos negociar. Y es que el tema de la negociación, la habilidad de la negociación es una herramienta que todos los profesionales utilizamos o debemos aprender a utilizarla, pero en el sector de energía es muy diferente, completamente diferente, diría yo. A diferencia de estar hablando de productos, fabricación, ensamblaje, entrega, acá en el sector de energía hablamos de servicios. Les diría que el 80%, 75, 80% de lo que nosotros contratamos son servicios, son proyectos, son soluciones que se entregan ¿dónde? En campo. No en una fábrica, no en una planta, se entregan en campo. Y eso, aquí les comparto un poco de los eventos que hemos tenido en cadena de suministro los últimos 10 años aproximadamente. Tuvimos la reforma energética. Para los que, para los que estamos aquí en México, nos tocó vivir este proceso de transición de un mercado cerrado o el mercado mexicano, a aperturar ese mercado y que viniesen algunas compañías del extranjero. Luego nos tocó también compartir con el tema de los objetivos, los 17 objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Que son estas iniciativas que desde la ONU y que se han asumido o han suscrito también los países de los elementos, los objetivos, y van encaminados a, pues, a cuidar el ambiente, a cuidar los ríos, a cuidar la sociedad, los derechos, el agua, mitigar el hambre, todos esos elementos, y las organizaciones están incorporando estos objetivos, a su vez también incorporándolos en sus procesos de contratación. Pues nos tocó la pandemia que ha sido de los grandes, pues lecciones que hemos tenido recientemente, ¿no? Una de las grandes lecciones, desde luego que ha habido, que fue muy dolorosa, una de las grandes lecciones, pues es el mitigar los riesgos, ¿no? No lo veíamos con la pandemia, y ahora cada vez que iniciamos un proyecto hacemos un double check en diferentes riesgos, justamente para, pues, tratar de mitigar lo más que se pueda, tener mayor control al respecto. La guerra entre Rusia y Ucrania, otro elemento que también vino a impactar a la cadena de suministro, ¿no? Porque todo eso emigra o todo eso evoluciona y llegamos al tema de el nearshoring, otro evento que estamos viviendo, que estamos resintiendo el fenómeno del nearshoring, ¿no? Que es la relocalización de los centros de manufactura, de producción, de estos lugares lejanos, lugares asiáticos, China, que se están relocalizando acá cercanos a los centros de consumo, como es Norteamérica, y ahí México juega un rol muy importante. Resiliencia, flexibilidad, sostenibilidad, innovación tecnológica, colaboración, agilidad logística y gestión de riesgos. Y sin duda alguna, todas estas características se apegan a lo que al día de hoy los profesionales llevamos a cabo, ¿no? El activo más importante de las organizaciones son las personas. Y ahí quisiera hacer una precisión. Sí, pero con las fortalezas y las habilidades adecuadas, las capacidades adecuadas. Es decir, si ponemos a las personas, pero sin tener un entrenamiento, pues desde luego que el resultado no va a ser el más adecuado, ¿no? Uno, tener un conocimiento amplio del sector de donde se desarrolla. Estamos hablando del sector de los hidrocarburos, sector energético, tener un entendimiento amplio del sector energético, no solo de donde la empresa donde está entrando y que está aprendiendo esas particularidades, sino tener a lo mejor una visión un tanto más amplia.
Luego, fortalecer temas de integridad, valores, ética, integridad. Es importante porque estamos en un área muy sensible, un área donde manejamos mucha información importante, contratos con varios cientos de dólares, y eso hace sensible a nuestra área. Entonces hay que fortalecer estos temas. Comunicación. Es importante que los profesionales sepan y entiendan cómo llevar a cabo procesos de comunicación con otras áreas, cómo presentar su proyecto con su jefe, con el jefe del jefe, con el director general o inclusive con alguna otra dependencia, con el público que sea. Pero es importante que estas personas, los profesionales, aprendan a comunicarse. Negociación. Desde luego hablamos que negociación es un punto clave e importante para el desempeño de nuestras funciones. Resolución de conflictos. Constantemente nos vamos a estar enfrentando a problemática que hay que solucionar, que hay que solventar, y hay que saber cómo lidiar o cómo manejar estas situaciones. Abastecimiento estratégico, desde luego que es el corazón de todo este tema. Abastecimiento estratégico es importante, cómo saber cómo conducir un proceso licitatorio para poder seleccionar a un contratista, y también dónde terminamos con este proceso licitatorio. Finalizamos con un contrato, no el contratista vaya a andar o el proveedor esté dando servicios sin tener un contrato firmado, que eso nos generaría mucho más problemáticas. Ciclo administrativo, hay que pagarle al proveedor. No sé por qué, y en algún momento yo también pecaba de esta circunstancia, no me importaba o no me enfocaba mucho en que había que coordinar el pago del proveedor. Si bien lo ejecuta otra área, cuentas por pagar, finanzas, tesorería, pero sí hay que asegurarnos de que el proveedor pueda subir su factura y no que ande padeciendo ahí, a ver, viendo cómo o pidiendo favores de cómo poder subir su factura. Eso es importante. La logística y entrega en campo, los mencionaba, es clave que nosotros aseguremos las entregas de acuerdo a un programa de intervención con el equipo de perforaciones, con el equipo de operaciones, con el equipo de producción, con el área de proyectos, con quien estemos interactuando. Desde luego que es clave la cadena de suministro sostenible, incorporar las best practices, las buenas prácticas justamente en los procesos de contratación, y desde luego la mitigación de riesgos. Es un punto clave. Hacer el assessment de cuáles son los riesgos que nos impactan, cuáles podríamos mitigar, cuáles podríamos controlar, cuáles podríamos reducir la exposición, de tal manera que tengamos siempre un plan de acción con estos riesgos. Son los elementos que yo tengo visualizados como importantes para que los profesionales en supply chain puedan incorporar en su desarrollo, y esto le va a dar mucho más solidez o robustez a su actividad en su día a día. Y lo he compilado en esto que yo le he llamado la energía sostenible de la cadena de suministros. Es decir, ¿qué es la fortaleza de los profesionales en supply chain? Pues es su gente y es el conocimiento y sus habilidades para llevar a cabo estos proyectos. Por eso es que decía yo, lo que yo hubiese querido aprender hace 23 años cuando arranqué mis actividades, ahora sigue siendo vigente esta información o estos conocimientos, y me parece que los profesionales deberían de tener un entendimiento en estos conceptos. Les quiero compartir por aquí el link y se los voy a dejar. Eventualmente les voy a compartir el link para que puedan descargar este libro. Es una guía, no lo he publicado, simplemente me lo guardé, pero ahora con mucho gusto se lo comparto en agradecimiento que reservaron un espacio en sus agendas para poder atender esta charla y esta conversación acá entre amigos. Así que